Nosotros somos el equipo 5 y nuestro equipo está conformado por Solís Mendoza Jorge Alberto, Miguel Martínez Luis Fernando, Roa Pérez Jorge David, Morales Oregel Eduardo y Quirós Telles Ernesto de Jesús. Vamos a hablar acerca de dos métodos, mínimos cuadrados de segundo orden y Gauss-Seidel. Yo soy Miguel Martínez Luis Fernando y ahora comenzaremos con el método Gauss-Seidel. Comenzamos porque es este método. El método de Gauss-Seidel surgió como una modificación al método Jacobi que acelera la convergencia de este. También pues de manera eficiente podemos decir que recorta sustancialmente el número de iteraciones a realizar para obtener una cierta precisión en la solución. Eh, pues de manera evidente los criterios de convergencia son similares a los del método Jacobi. Este método se llama así en honor a los matemáticos Carl Friedrich Gauss y Philipp Loring Seidel y es un método iterativo, lo que significa que se parte de una aproximación inicial y se repite el proceso hasta llegar a una solución con un margen de error tan pequeño como se requiera. También pues de manera rápida este método consiste en hacer iteraciones a partir de un vector inicial para encontrar los valores de las incógnitas hasta llegar a una tolerancia deseada. La diferencia radica en que cada vez que se desea encontrar un nuevo valor de una xy o xn, además de usar los valores anteriores de la x, también utiliza valores actuales de la x encontrada, como lo podemos ver aquí desde x0 hasta xy-1 y pues la ecuación que nos resulta es la siguiente que vemos en pantalla. Ok, como lo mencioné, el método Gauss-Seidel surge como una modificación del método Jacobi, por lo que vamos a tomarlo como un antecedente de este. En primer punto tenemos que el método Jacobi es un método iterativo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo ax igual a b. Después tenemos que este toma su nombre debido al matemático alemán Carl Gustav Jacobi y este consiste en usar fórmulas como iteración de punto fijo. Luego tenemos que la base de este método consiste en construir una sucesión convergente definida iterativamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que el límite de esta sucesión es precisamente la solución del sistema. De manera práctica podemos decir que si el algoritmo se detiene después de un número finito de pasos, se llega a una aproximación al valor de la x de la solución del sistema. Ahora tenemos para qué sirve el método de Gauss-Seidel. Como lo dije antes, pues el método de Gauss-Seidel recorta sustancialmente el número de iteraciones a realizar para obtener una cierta precisión en la solución. Evidentemente, pues los criterios de convergencia son similares a los de Jacobi. Después tenemos que pues este criterio no solo se aplica a las ecuaciones lineales que se resuelven con el método de Gauss-Seidel, sino también que para el método iterativo del punto fijo y el método Jacobi. Por lo tanto, al aplicar este criterio sobre las ecuaciones de Gauss-Seidel y evaluando con respecto a cada una de las incógnitas, obtenemos la expresión siguiente como lo podemos ver aquí en pantalla. Después, para el valor absoluto de las pendientes en la ecuación, deben de ser menor que la unidad para asegurar la convergencia y pues se puede representar de esta forma. Y bueno, es decir que el elemento diagonal debe ser mayor que el elemento fuera de la diagonal para cada región de las ecuaciones. Ah, Podemos decir que la generalización del criterio anterior para un sistema de n ecuaciones es como el que estamos viendo aquí en pantalla. Y por último, para garantizar la convergencia se debe de cumplir que el sistema tenga una diagonal dominante. Ahora hablaré acerca de las diferencias que existen entre estos dos métodos, el método de Gauss-Seidel y el de Jacobi. En el caso de Gauss-Seidel, los nuevos valores que se van sacando reemplazan al valor para futuras sustituciones. Si la primera ecuación da un valor de x, por decir un ejemplo, este será el nuevo valor para las ecuaciones posteriores. Y en el caso del método de Jacobi, cambia hasta que todas las ecuaciones hayan sido sustituidas con los valores iniciales. Hola, ¿qué tal, profesora? Mi nombre es Quiero Telles Ernesto de Jesús. Y bien, yo voy a hacer la explicación sobre un ejercicio de Gauss-Seidel. Aquí tenemos, antes que nada, que recalcar que al usar este método numérico, nosotros estamos tratando este, de resolver problemas que nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Aquí vamos a resolver una matriz o un sistema de ecuaciones por este método. Y nuestro enunciado dice así: en un lugar de materias primas, durante su primer
día le quedaron a deber $8. Compraron dos cantidades de X cosa, lo tenemos en nuestra primera ecuación, que es esta, dos cantidades de X cosa, y dos cosas de Y cantidad, lo tenemos aquí, pero quedaron a deber 6 cosas de Z cantidad de precio, que tenemos en la siguiente. Ahora, el siguiente enunciado dice, durante el segundo día quedaron a deber $20. Tres cantidades de X cosa de precio, quedaron a deber 5 cantidades de Y precio. Y pagaron una cosa de Z precio. Durante el tercer día, compró 7 cantidades de X precio, una cosa de Y precio. Igual pagó 2 cosas de Z cantidad de los días anteriores. Y tuvieron una ganancia de 5. Para calcular nuestro matriz o sistema de ecuaciones, necesitamos verificar que el sistema sea convergente. Esto se refiere a que nuestro sistema sea convergente, dominante en valores absolutos, o sea que en diagonal siempre tengamos a los números mayores de cada literal. En este caso vamos a ordenarlas y el mayor número es 7x, entonces lo ordenamos como primer lugar. Después le sigue y y el mayor es este que está en medio, entonces vamos a ordenar esta ecuación en segundo lugar. Y en tercer lugar vamos a utilizar z, que es el número mayor de todas las zetas, entonces lo ordenamos en tercer lugar. Ya tenemos nuestro sistema diagonalmente ordenado de una manera dominante en valores absolutos. Tenemos a 7x, a 5y y a 6z. Así ya podemos hacer, darle solución a este sistema de ecuaciones o a esta matriz. Ok, definimos los valores iniciales para cada literal, que van a ser de 0. Nosotros podemos darle cualquier valor, pero siempre es más fácil utilizar valores de 0 para ir acercándonos al resultado de nuestros de los valores de nuestros literales. Ok, vamos a despejar cada ecuación. Tenemos aquí nuestras 3 ecuaciones y vamos a despejar cada literal. Necesitamos la literal de la primera ecuación de x, de la segunda ecuación necesitamos la literal de y de la tercera ecuación necesitamos la literal de z. Una vez ya despegadas, vamos a utilizar estas fórmulas para sustituir nuestros valores definidos inicialmente. Ok, aquí tenemos que resolver las ecuaciones con los valores dados de y, z y x para la primera iteración. Ok, vamos a utilizar la primera fórmula. Como vamos a calcular x, entonces vamos a utilizar solamente los valores de y y z aquí. Esto van a ser y y z. Una vez ya sustituidos, como valor final nos da 0.714. Esta va a ser nuestra x1 de nuestra iteración número 1. Ahora vamos a sustituir nuestros valores en y1 de nuestra iteración 1. Pero aquí, mucho ojo, porque como ya calculamos x primero, entonces este resultado de x lo vamos a colocar en nuestra y. Entonces colocamos ese valor en nuestra y, pero como no tenemos aún definido un valor en z, vamos a seguir poniendo 0 de los valores que definimos inicialmente. Una vez sustituido, nos da un valor de 3.572. Entonces ya calculamos y, aquí ya calculamos x. Ahora vamos a calcular z. Y para z, ahora sí ya tenemos los dos valores definidos que necesitamos. Ya no vamos a ocupar los ceros que definimos inicialmente. Ya tenemos un valor de x y un valor de y. Ahora sí, para sustituirlo en nuestra ecuación de z. Una vez ya sustituidos los dos valores, nos da un resultado de 2.762. Esos tres valores son los tres valores que utilizamos en nuestra primera iteración y así podremos calcular nuestra segunda iteración. Para nuestra segunda iteración hacemos lo mismo, sustituimos los valores que obtuvimos anteriormente de acuerdo a lo que necesitan nuestras literales. Para calcular x2 en nuestra iteración 2 necesitamos el valor de y de z. Los colocamos aquí y nos da el resultado de 0.993. Ahora para calcular y2 necesitamos lo mismo, el valor de x, pero ojo, ahora va a ser el valor de x anterior, ya no va a ser el valor de la iteración anterior. Como ya tenemos un nuevo dato de x, vamos a ocuparlo. Entonces lo sustituimos en nuestro y2. Y seguimos utilizando lo que es z de la iteración anterior, porque aún no definimos el valor de nuestro nuevo valor de z. Entonces tenemos un valor de 3.957 en y2. Para calcular z2 vamos a utilizar ahora sí nuestros valores nuevos que hemos sacado en nuestra iteración.
y el resultado final es de 2.983. Ahora bien, tenemos nuestros tres valores para calcular nuestra iteración número 3. Esto va a ser así consecutivamente, el número de iteraciones que sea posible hasta que nosotros podamos observar que el número ya es repetitivo. Si nosotros ya observamos cantidades repetitivas en nuestras iteraciones, ya es momento de parar los cálculos y definir que esos son nuestros resultados que se aproximan para satisfacer a nuestra ecuación. Ok, aquí en este caso aún no tenemos los valores de la iteración número 2 y de la iteración número 1 no son iguales, así que todavía tenemos más iteraciones por calcular. Llegamos a la iteración número 3 y hacemos lo mismo que en el proceso anterior. Utilizamos los valores anteriores de nuestra iteración número 2 para calcular x3 y nos da un valor de 1.001. Este nuevo valor lo vamos a ocupar en nuestro y3, utilizando también el valor de nuestra z de nuestra iteración 2, porque aún no hemos calculado la z de nuestra iteración 3. Entonces, el resultado es de 3.996. Como ya tenemos x y y, nuestra iteración número 3 solamente nos pide x y y. Y como ya lo hemos calculado, entonces ahora sí ya tomamos estas cantidades y las colocamos de esta forma. Y nuestro resultado es 2.999. Tenemos nuevamente nuestros tres valores para seguir con nuestra iteración número 4. En nuestra iteración número 4 tenemos nuestros valores de nuestra iteración número 3 que vamos a sustituir en nuestra x4, en nuestra y4 y en nuestra z4. Nuevamente utilizamos y y z de nuestra iteración 3 para calcular x4. Entonces tenemos un valor de 1.0001. En nuestro y4 hacemos lo mismo. Utilizamos ya la x calculada, pero vamos a seguir utilizando la z de nuestra iteración 3 porque no hemos calculado la z de nuestra iteración número 4. Una vez ya calculado la y, tenemos ya nuestra x y y que vamos a utilizar en nuestra z4. Aquí podemos ver ya sustituidos esos valores y tenemos un valor final de 2.999. Si comparamos nosotros estos resultados con los anteriores, aún no se parecen. Aún no. Ahora bien, tenemos que hacer otra nueva iteración. Ya los valores están comenzando a aparecer, a tener cifras similares. Entonces, eso quiere decir que ya casi nos estamos acercando a lo que es el límite. Tenemos nuestra iteración número 5, donde ocupamos los valores de nuestra iteración anterior. Ocupamos el y y z de nuestro valor anterior y como resultado nos da 1.000. Mucho ojo, porque aquí ya logramos obtener este mismo valor que teníamos anteriormente. Entonces eso quiere decir que ya estamos en el límite de iteraciones. Ahora necesitamos comparar las demás ecuaciones que nos faltan por resolver. Continuamos con y5, utilizamos el 1.000 y utilizamos nuestro número de la ecuación anterior. Eso nos da un 3.999, otro valor más que se parece a la iteración anterior. En Z5 vamos a sustituir las mismas cantidades y nos va a dar 2.999. Nos dio nuevamente el valor anterior. Entonces eso quiere decir que ya logramos llegar a nuestro límite y esos son los valores aproximados para satisfacer a nuestro sistema de ecuaciones. Para realizar unas pruebas necesitamos reemplazar las posibles soluciones y como pueden ver aquí ya están reemplazadas y haciendo los cálculos se aproximan a los valores y entonces esto quiere decir que nuestro sistema está ya balanceado por los valores de nuestras literales. Cabe agregar que también necesitamos evaluar el error de aproximación de cada una de nuestras incógnitas. Esto siempre se hace con la iteración final con nuestra iteración anterior. Entonces, como tenemos 5 iteraciones, va a ser la iteración número 5 menos la iteración número 4. Y eso nos va a dar un error aproximado de nuestras incógnitas, que es un valor mínimo. Entonces, eso quiere decir que pues nuestro valor ya se acerca mucho a lo que debería de ser. Una vez ya obtenido nuestros resultados, podemos decir que nuestro sistema ya está completo. Y eso es todo de mi parte, gracias. A continuación, hablaremos sobre el método de mínimos cuadrados de segundo orden. Este método se enfoca en encontrar un polinomio que pase por la mayoría o todos los puntos dados de forma tabular, encontrando así la mejor curva que pase por los puntos. A veces cuando tenemos datos, los graficamos y los unimos, queremos obtener la ecuación de la línea que se forma,
Casi siempre utilizamos una línea recta, pero en ocasiones esta línea no se ajusta bien a los datos, por lo que tenemos que usar una línea curva, y para ello utilizamos el método de mínimos cuadrados. Podemos ajustar una lista de puntos mediante una recta. Esta sería la típica regresión lineal y igual a más bx, pero de igual forma podemos ajustar esta misma lista de puntos mediante un polinomio de grado 2, una parábola, y igual a x al cuadrado más bx más c. El método de mínimos cuadrados es usado para ajustar funciones a un conjunto de datos experimentales, considerando que se tendrá el mínimo error. Se puede ajustar una línea recta, aunque la función también puede ser una curva, no necesariamente lineal. Dicha curva se asocia con un polinomio de grado n, donde encontrar cada uno de los coeficientes del polinomio se convierte en el objetivo. El método de mínimos cuadrados de segundo orden o ajuste parabólico es un tipo de regresión lineal que se utiliza cuando los datos se ajustan mejor a una curva que a una línea recta, teniendo así un polinomio y igual a 0 más a1 por x más a2 por x al cuadrado, y así sucesivamente dependiendo del grado del polinomio. Para obtener el sistema de ecuaciones con el que calcularemos los coeficientes, primero se identifica el grado de la función. Después buscamos las derivadas de cada uno de los coeficientes del polinomio utilizando ecuaciones de segundo grado, y formamos una lista de sumatorias. Igualamos al final las derivadas a 0 para así tener ya nuestro dicho sistema de ecuaciones y encontrar los coeficientes. Ahora voy a hablar acerca de los antecedentes del método de mínimos cuadrados de segundo orden. El primer diseño de un experimento de regresión polinómica apareció en un documento de 1815 de Georg Honey. Los modelos de regresión polinomial suelen ajustarse mediante el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados minimiza la varianza de los estimadores sin sesgados de los coeficientes, bajo las condiciones del teorema de Gauss-Markov. El método de los mínimos cuadrados fue publicado en 1805 por Legendre y en 1809 por Gauss. En el siglo XX, la regresión polinomial jugó un papel importante en el desarrollo del análisis de regresión, con un mayor énfasis en cuestiones de diseño e inferencia. La regresión polinomial se ajusta a una relación no lineal entre el valor de x y la correspondiente media condicional de y. Se ha utilizado para describir fenómenos no lineales como la tasa de crecimiento de los tejidos, la distribución de carbono e isótopos en sedimentos del lago y la progresión de epidemias de la enfermedad. Yo soy Solís Mendoza Jorge Alberto y yo les voy a dar un ejemplo de aplicación del método de mínimos cuadrados de segundo orden. Como podemos ver aquí, nos está diciendo nuestro enunciado que el calor específico Cp del óxido de manganeso varía con la temperatura de acuerdo con la siguiente tabla. Nosotros tenemos nuestra tabla y aquí nos está dando dos variables, que en este caso es la temperatura en grados Kelvin y es el calor específico en caloría por mol Kelvin. Y nos está pidiendo dos incisos, que es aproximar esta información con un polinomio por el método de mínimos cuadrados de segundo orden y calcular el valor interpolado del calor específico para una temperatura de 800 grados Kelvin. Si nosotros nos damos o nos detenemos a pensar un poco, nos está pidiendo que calculemos el calor específico teniendo una temperatura de 800 grados Kelvin, por lo que podemos deducir en que la variable x puede ser la temperatura y el calor específico es la variable y, que es la dependiente, y teniendo esto en cuenta, podemos pasar a hacer nuestra tabla. Como podemos observar aquí, lo único que hice o hacemos es pasar la información, en este caso en el eje de las X se encuentra la información de la temperatura en grados Kelvin y en el eje o en la columna de las Y se encuentra el calor específico. Para esto nosotros tenemos dos fórmulas, que es el polinomio de segundo grado y es esta fórmula que equivale a tener una ecuación o una matriz de tres incógnitas, ya que tenemos A0, A1 y A2. Si nos damos cuenta, en cada una de estas fórmulas nos está dando o nos está pidiendo la sumatoria de diferentes valores. Por ejemplo, en este caso nos está dando o nos está pidiendo la sumatoria de las X. Acá las sumatorias de X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X al cuadrado por Y. Entonces, como nosotros no tenemos esa información, esas variables elevadas a esas potencias,
procederemos a realizarlo. Para eso construimos una tabla de forma vertical, los valores, y haremos las operaciones necesarias. En este caso, tendremos x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x por y y x al cuadrado por y. Ahora bien, cuando tengamos nosotros estas operaciones ya realizadas, tendremos que hacer la sumatoria, ya que eso es lo que nos piden, una sumatoria de todos esos valores. Para esto, tendremos que hacer la sumatoria total de nuestra tabla, por lo que cada uno de estos nos arrojará diferentes resultados y estos son los que vamos a aplicar o sustituir en la fórmula que tenemos aquí de este lado. Pero antes que nada, también tenemos que saber cuántos valores tenemos, que en este caso puede ser n o la letra i. Aquí son los puntos i o puede ser n. La letra lo único que te dice es cuántos valores tienes en tu tabla, ¿no? En este caso tenemos un total de 6 valores. Así que ese va a ser el valor de n o el valor de i. En este caso nos está pidiendo n, así que serán n es igual a 6. Bien, ahora sustituiremos los valores en la fórmula. En este caso, pues, aquí nos está diciendo que A0 por n, ¿no? Entonces sustituiremos 6 y dejaremos la misma variable, A0. Acá nos pide A1 por la sumatoria de x. Entonces la sumatoria de x es 6330 y lo pondremos con la variable A1, ya que no tenemos esos valores, A1, A0, A2. Acá nos piden la sumatoria de x al cuadrado. La ponemos y como resultado pondremos la sumatoria de y, que en este caso es 287.15 y lo pondremos. Y así sucesivamente con las otras dos filas. Ahora bien, teniendo esto nosotros tendremos un sistema de ecuaciones, el cual es una matriz con tres incógnitas, que es A1, A2 y A0. Como podemos ver nosotros ya tendremos, omitiendo las variables, o las incógnitas, perdón, tendremos nuestro sistema de ecuaciones, el cual vamos a resolver por matriz inversa de 3 por 3. En este caso, aquí nos arroja nuestro resultado de la matriz inversa. Y de este lado son los mismos valores de los resultados. Así que devolveremos el producto matricial entre dos matrices que tengan el mismo número de filas, ya que aquí son 3 y aquí son 3. Sacaremos los resultados de esta matriz y nos arrojarán en las tres variables o incógnitas que tenemos, que sería A0, A1 y A2. Para esto, en cada una nos arroja, en A0 nos arroja 19.29544, en A1 0.053728 y en A2 nos arroja menos 2.08787 por 10 a la menos 5. Nosotros que está en método, en notación científica, también lo podemos dejar normal. Nada más que como son varios ceros por delante del 2, lo que nosotros recomendamos es dejarlo así, para que no sean tantos números en el polinomio y que no se alargue tanto. Ahora bien, nosotros sustituiremos en la ecuación de segundo grado estos resultados. En este caso nos está diciendo que A2 se multiplica, o sea, está asociado o multiplicándose con x al cuadrado, más A1, que se multiplica con x, y A0 de forma independiente. ¿Ok? En este caso, lo que nosotros podemos asociar es como la fórmula de ax cuadrada más bx más c, ¿no? Ahora bien, como dice, sustituiremos los valores que hemos encontrado de las incógnitas de A0, A1 y A2 y las sustituiremos en la ecuación. Y nos quedaría de esta forma, que sería menos 2.08787 por 10 a la menos 5
x cuadrada más 0.053728x más 19.29544. Teniendo nosotros este polinomio de segundo grado, podremos calcular el segundo punto, que es los 800 grados Kelvin. En este caso, nos está pidiendo que si nosotros quisiéramos calcular algún dato que no esté en esa tabla, pero que está en ese rango, podemos calcularlo con el polinomio de segundo grado que hemos encontrado. Así que en este caso nos está pidiendo que calculemos el valor del calor específico a una temperatura de 800 grados Kelvin. Pondremos nuestro polinomio como primer paso y como segundo vamos a sustituir en donde están las X por la temperatura en grados Kelvin, que en este caso son 800. Así que como podemos ver aquí tenemos nuestro polinomio ya sustituido en donde están las X por el valor de 800 grados Kelvin, a lo que nos arrojará un calor específico de 48.915207 calorías por mol Kelvin. Y ya por último, nosotros graficaremos esta tabla que teníamos al principio, ya sea agregando o omitiendo pues este último inciso. Pero como podemos ver en nuestra gráfica, tenemos 6 valores, o que podríamos haber dicho que n es igual a 6. Así que aquí tenemos los 6 puntos de nuestros valores de la temperatura. Y como podemos observar, se está formando una parábola. Tal vez no es tan evidente, pero poco a poco se ve la curvatura que va iniciando, va incrementando y hasta cierto punto ya va a decrecer. Y ese sería nuestro ejercicio o ejemplo de aplicación para este último método, que es el método de mínimos cuadrados de segundo orden. Muchas gracias.